Les hablaré de uno de los estándares en salud, identificadores de nombres y códigos lógicos de observación, mundialmente conocido como LOIN. El estándar LOIN, como su nombre lo indica, es el conjunto de identificadores, nombres y códigos. Es un vocabulario estándar para identificar de forma precisa, universalmente, pruebas o test de laboratorio, mediciones, observaciones y documentos de salud. Este es el estándar que más satisface las necesidades terminológicas y de codificación de los test de laboratorio y cada vez está teniendo más difusión. LOIN tiene dos partes principales, LOIN laboratorio y LOIN clínico. La parte clínica de la base de datos cubre pruebas, medidas y otras observaciones sobre un paciente que pueden realizarse sin extraer una muestra de ellos. LOIN tiene códigos para observaciones como signos vitales, hemodinámica, ingesta, salida, electrocardiograma, ultrasonido obstétrico, ecocardíaco, imágenes urológicas, procedimientos gastroendoscópicos, manejo del ventilador pulmonar, estudios de radiología, documentos clínicos, instrumentos de encuesta seleccionados y otras observaciones clínicas. LOIN es uno de los estándares para el intercambio electrónico de información de salud clínica en muchos países. En 1999 fue identificado por la Organización de Desarrollo de Normas HL7 como un conjunto de códigos de referencia para nombres de pruebas de laboratorio en el intercambio entre organizaciones y servicios de salud, laboratorios, dispositivos de pruebas de laboratorio y autoridades de salud pública. El estándar LOIN es libre. Desde sus inicios, LOIN se puede usar sin coste de licencia en todo el mundo, lo cual es uno de los estándares más utilizados. Es libre su licenciamiento para cualquier propósito, usarlo, copiarlo y distribuirlo. Lo que sí está prohibido es usar LOIN para desarrollar o promulgar otro estándar terminológico. El estándar LOIN utiliza nombres de códigos universales identificadores para terminología médica relacionada con la historia clínica electrónica. El propósito es facilitar el intercambio electrónico y registro de resultados de laboratorio clínico, tales como pruebas de laboratorio, observaciones clínicas, gestión de resultados e investigación. Esta es una organización sin fines de lucro asociada con la Universidad de Indiana, que en 1994 inicia el indicador de nombres y códigos lógicos de observación LOIN, como una respuesta a la necesidad de compartir los resultados del laboratorio con los prestadores y aseguradores de salud. Aporta indicadores universales para resultados de laboratorio y otras observaciones clínicas, como por ejemplo signos vitales, balance hídricos, forenses clínicos, entre otros. LOIN es una herramienta gratuita para los desarrolladores. El estándar LOIN está financiado por organizaciones como Sopotana LOIN, agencias federales, Un término LOIN se define como la combinación del código LOIN y el nombre completamente especificado. Este se compone de 5 o 6 partes principales. La primera parte es el componente o analito, es la entidad evaluada u observada, por ejemplo, glucosa y propanol. En general, las abreviaturas no se usan en el componente. En caso de ser un medicamento, se usa el nombre genérico, no el nombre de la marca. Cuando las pruebas incluyen el nombre de una bacteria para el nombre del LOIN formal, se utiliza el nombre bacteriano completo de la Revista Internacional de Microbiología Sistemática y Evolutiva. Cuando incluye el nombre de un virus, se usa el nombre viral tal como lo proporciona Indexvirus. También se nombran las vitaminas por su nombre químico. La segunda parte es la propiedad observada, es la característica o atributo de un analito, por ejemplo, concentración de la sustancia, masa o volumen. La tercera parte es el tiempo, es el intervalo de tiempo durante el cual fue realizada una observación, por ejemplo, es con el tiempo o momentáneo. La cuarta parte es el sistema o espécimen, es la muestra sobre la que se realizó la medición u observación, por ejemplo, orina o suero. La quinta parte es la escala de medición, cómo es cuantificado o expresado el valor de la observación, por ejemplo, cuantitativamente, ordinalmente, nominalmente o cualitativamente. La sexta y última parte es el método, este es opcional, es la clasificación del nivel de cómo fue realizada la observación, solo es necesario cuando el resultado depende de la técnica empleada para procesarlo. El estándar LOIN ha tenido múltiples versiones. En el año 1999 se dio la versión 1.0JA, en 1998 la versión 1.0i, en 1999 la versión 1.0m
y la versión 1.0MA, y en 2000 la versión 1.0N, las cuales contenían la tabla LOIN en formato de texto delimitado por tabuladores, en formato de base de datos Microsoft Access, en formato de texto enriquecido de Microsoft, en formato PDF y las notas de la versión del LOIN. En el año 2001 se dieron las versiones 2.0, 2.1, 2.2 y la 2.3. En el año 2002 las versiones 2.4, 2.5, 2.7 y la 2.8. En el año 2003 salieron las versiones 2.9 y la 2.10. En el año 2004 las versiones 2.12, 2.13 y 2.14. En 2005 las versiones 2.15 y 2.16. Todas estas contenían todo lo que tenían las anteriores, más la licencia del LOIN. En el año 2006 salieron las versiones 2.17 y 2.19. En el año 2007 las versiones 2.21 y 2.22. En el año 2008 salió la versión 2.24. En el año 2009 las versiones 2.26, 2.27 y 2.29. En el año 2010 las versiones 2.30, 2.32 y la 2.34. Todas estas contenían la tabla LOIN en formato de texto delimitado por tabuladores, en formato de base de datos Microsoft Access y otros archivos, incluida la licencia LOIN y las notas de la versión LOIN. En el año 2011 se dieron las versiones 2.36 y 2.38. En el año 2012 las versiones 2.40 y 2.42. En el año 2013 las versiones 2.44 y la 2.46. En el año 2014 las versiones 2.48 y 2.50. En el año 2015 las versiones 2.52 y 2.54. En el año 2016 las versiones 2.56 y 2.58. En el año 2017 las versiones 2.59, 2.61 y 2.63. En el año 2018 las versiones 2.64 y 2.65. En el año 2019 las versiones 2.66 y 2.67. Finalmente, en el año 2020 la versión 2.68. Todas estas versiones contienen la tabla LOIN en formato de texto CSV, en formato de base de datos Microsoft Access, directorios con los scripts y archivos necesarios para la importación básica en bases de datos Oracle y MySQL. Otros archivos incluyen la licencia LOIN, las notas de la versión LOIN, la tabla MAPTO y la tabla organización de origen.